de los niveles de organización que es la homeostasis celular. Específicamente regulación del volumen y pH celular. Para recibir los nombres de aproximadamente 50 transportadores distintos, si le agregamos los subtipos, son más de 50. Creo que puedo hablar más fuerte que acá no se escucha. Bueno, en lo que pueda. Entonces, vamos a comenzar repasando. Este celular va a morir si lo dejan acá. El concepto de homeostasis. El concepto de homeostasis es acuñado, ¿sí?, por Cannon. ¿Se acuerdan qué decía? ¿Qué decía el concepto de homeostasis? ¿Cómo definió Walter Cannon qué es homeostasis? ¿Cómo? Más fuerte. ¿Pero para quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Porque eso puede ser para un sistema químico, por ejemplo. ¿Cómo lo definen en el contexto? Que es medio interno. Lo acuño en función de la palabra que inventó ¿quién? Bernard, que es medio interno, ¿sí? Entonces él habla de que hay una serie de procesos que ayudan a mantener relativamente constante el medio interno, ¿sí? Entonces homeostasis no es para... Acá lo aplicamos a eso. El concepto original de Cannon era justamente mantención relativamente constante de los parámetros relacionados al medio interno. Y nosotros definimos como medio interno ¿a qué? Al líquido que baña las células, o sea, al líquido extracelular, ¿sí? Que son aquellos que definimos como los más importantes, los parámetros regulados por mecanismos de control y regulación homeostáticos. Eso se lo tiene que grabar a sangre, pues. Porque si no tienen internalizado ese concepto, no van a saber para dónde arrancar cada vez que vean algo. No van a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que la homeostasis celular es una extensión del concepto? Porque el concepto original está acuñado ¿para qué? Para el medio interno, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de la ciencia, que vieron que había mecanismos de regulación de parámetros, pero del líquido intracelular. ¿Se entiende por qué se dice que es una extensión? Lo que llamamos homeostasis, ¿sí? Mantención del balance del medio intracelular ante cambios en el medio extracelular, ¿sí? ¿Está? Por eso es una extensión del concepto original, cuando hablamos de homeostasis celular. ¿Cuáles son los parámetros que nos interesan en el líquido intracelular? Volumen, indisolublemente unidos a osmolitos y pH. O sea que cuando hablamos de volumen, sí o sí vamos a estar hablando de osmolitos. Y por otros mecanismos, la regulación del pH. Y como siempre decimos, cuando expliquemos el cómo de esos mecanismos, vamos a estar refiriéndonos a mecanismos subcelulares, ¿sí? El cómo se realiza esos mecanismos para mantener la homeostasis, el volumen, el pH, tiene que ser explicado a través de mecanismos subcelulares. Obviamente que si hablamos de la homeostasis en su concepto general, o sea, de mantención del medio interno, tenemos que tener en claro entonces que son mantenidos también el volumen, los osmolaridad y el pH, pero en el sistema para mantener el líquido extracelular a través de mecanismos sistémicos. Ahora lo que estamos hablando es de qué? De la homeostasis del leak. Por lo tanto, es una regulación que se da en cada célula. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Totalmente distinto. Es el mismo concepto, pero una aplicación totalmente distinta. Y a su vez tienen que incorporar que, dependiendo del tipo de tejido, va a ser la función que tenga cada célula y por lo tanto, a medida que vamos estudiando cada órgano, cada tejido, vamos a ir viendo pequeñas variaciones en esa homeostasis celular, ¿sí? Porque van a ser en la composición estructural de cada tipo celular que hace al tejido. Ahora lo que vamos a ver son mecanismos generales de
regulación del volumen y pH intracelular. Para empezar a hablar de esto, ¿qué tenemos que? Primero, repasar lo que ustedes estudiaron en biología de lo que son los compartimentos líquidos, que ya los conocen y ya los hemos dicho, ¿sí? Compartimiento del líquido intracelular, líquido extracelular. En ese líquido extracelular tenemos varios, ¿sí? El intersticial es el que realmente va en la célula, íntimamente relacionado con el intravascular, ¿sí? Que es la vía de acceso del médico para tomar un montón de datos y poder cuantificar un montón de parámetros sistémicos, porque hablamos del líquido extracelular. Y después, ¿qué tenemos? Los que se llaman transcelulares, que es un conjunto más pequeño de fluidos que hacen al líquido ocular, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que tienen constituciones particulares en función del rol que cumplen. ¿Qué tenemos acá? La composición de los dos grandes compartimientos, que lo vamos a ver ahora, el intracelular y el intersticial, ¿sí? Y vamos a ver entonces cuáles son los intercambios que se dan entre esos dos compartimientos en función de mantener la homeostasis celular. Obviamente que estos numeritos que tienen acá, sodio, potasio, cloro, proteínas, osmolaridad, son parámetros importantes, ¿sí? Algunos parámetros regulados, otros no, pero son igualmente importantes para la mantención del medio interno y también hacen a la función de la célula. Por lo tanto, son valores que sí o sí se los vamos a preguntar, porque hay algunos de esos valores que van a implicar, como les dije la otra vez, que murió el paciente, ¿sí? O sea que tienen que tener idea de esos parámetros, orden de magnitud, por lo menos, y obviamente conocer la unidad, ¿sí? En la que están expresando ese parámetro. Acá fíjense que estamos expresando sodio, potasio, cloro, proteínas nada, prácticamente en el líquido extracelular, en concentraciones milimolares. Nuevamente acá que tenemos sodio, potasio, cloro, que se diferencian la constitución, la composición del líquido intracelular y el líquido extracelular son distintas. Y acá que tenemos más cantidad de proteínas, ¿sí? Pero fíjense que ¿qué tenemos? ¿Cómo es la osmolaridad? Igual, ¿sí? Entonces lo que tienen que explicar ustedes es ¿cómo dos compartimientos que tienen distinta composición llegan a tener la misma osmolaridad, ¿sí? Bien. Cosa que deben haber estudiado un poquito en biología, ¿sí? Hay dos conceptos básicos, ¿sí? Ahí hablábamos que veían que tenían la misma osmolaridad los dos compartimentos. Pero a su vez, a través de este gráfico que tenemos, composición, acá tienen lo que está en amarillo es sodio, más oscuro potasio. Acá se ve la gran diferencia entre el intracelular y el intersticial, ¿sí? En la composición de sodio y potasio, mayor concentración de potasio interior, mayor concentración de sodio exterior. ¿Qué tienen? Proteínas, mucho más concentración proteica, prácticamente no existe en el fluido intersticial. ¿Y qué tenemos acá? Fosfatos orgánicos y ácidos y otros. ¿A qué llamamos esos otros? ¿Sí? Fíjense, ¿qué son otros? Nucleótidos, la glutatión, o sea, son componentes que están en distinta cantidad y hacen a la diferencia entre el intracelular y el extracelular, ¿sí? Y eso los conocemos como metabolitos libres. Un montón de esos son los que estudiaron ustedes en bioquímica, ¿sí? Son productos de cada uno de los metabolismos, donde quedan algunos dentro de la célula, otros tienen la capacidad de ser exportados al líquido extracelular para ser desechados. Fíjense acá que tenemos, cómo está expresado, no está en milimolar, ¿cómo está expresado esto? Mil equivalentes por litro. ¿Qué diferencia hay entre expresar una solución en milimolar y expresarlo en mil equivalentes por litro? Vamos a química. ¿Cuál es la diferencia? Las cargas. ¿Cuál es esa?
1000 equivalentes tiene en cuenta la valencia, la cantidad de iones en la que se disocia, ¿sí? Fíjense, ¿por qué nos interesa eso? ¿Qué tenemos acá? Que dice más, menos, más, menos. En esta columna hay cationes y en esta aniones. Y fíjense que acá aparece otro concepto importante, que es un principio biológico importante, que es la electroneutralidad dentro de cada compartimiento. ¿Sí? Ese es un principio que siempre se mantiene. Cada vez que se intercambian cargas de un compartimiento a otro, esas cargas tienen que ser compensadas, porque cada compartimiento es en sí mismo eléctricamente neutro. Bien, entonces, habíamos dicho que teníamos mayor concentración de proteínas de un lado, ¿sí? Intracelular, teníamos mayor cantidad de potasio intracelular, teníamos mayor cantidad de sodio extracelular, mayor cantidad de cloro extracelular, algunos fosfatos intracelulares con otros componentes como ácidos orgánicos, pero tenemos que entender que hay dos principios que rigen. ¿Cuáles eran los dos? La electroneutralidad, o sea que hay en cada compartimiento hay tantas cargas positivas como negativas, pero hay que mantener ese principio sin hacer que esas aniones grandes, las proteínas que no atraviesan la membrana, me perjudiquen, ¿sí? Ese principio. O sea que de alguna forma el resto de los iones tienen que redistribuirse para mantener la electroneutralidad de los compartimientos. ¿Y ustedes conocen ese principio? ¿Cuál es? El principio de Gibbs-Donner. Exactamente, ¿sí? O sea que tienen que redistribuir las cargas. Y acá está el ejemplo para qué. Proteínas, ¿sí? Que no pueden atravesar la membrana. Fíjense que se redistribuyó el potasio y el cloro en función de mantener la electroneutralidad de los compartimientos. O sea que ese equilibrio Gibbs-Donner o efecto Donner lo pueden encontrar, en realidad siempre trata de explicar que cuando existe un anión indifusible, como son los proteinatos a pH fisiológico, están como aniones, el resto de los iones difusibles se va a reordenar a través de esa membrana o redistribuir para mantener la electroneutralidad de cada compartimiento. Ahora, fíjense, a partir de ese principio uno puede hipotetizar qué va a pasar. Eso es lo importante de algunas de las leyes físicas. O sea, que esto es así, por lo tanto, puedo prever qué va a pasar. Y esa distribución Donner que predice que el agua y electrolitos extracelulares, como el sodio, pueden penetrar en la célula a pesar de esa teórica isomolaridad. ¿Por qué? Porque entra a favor de su gradiente eléctrico. Exactamente. Vamos a tener gradiente eléctrico y gradientes químicos que van a estar constantemente en puja en esa membrana. Entonces predice eso, el efecto Donner, que del líquido extracelular van a pasar a través de la membrana el agua y iones. Obviamente porque siempre es por la presencia de los aniones indifusibles, las proteínas, ¿sí? Y también la presencia de fosfatos, eléctricamente, que son aniones. Por lo tanto, el principal ion, catión que está en el exterior, va a ser eléctricamente atraído a entrar. ¿Quién es? El sodio, ¿sí? Es un gradiente eléctrico que se genera que tiende a entrar, ¿sí? Por lo tanto, si entra sodio, ¿qué sabemos que va a tender a entrar? El agua, exactamente, porque este es un perfecto efecto osmótico. ¿Y ustedes qué saben de la proteína, de la membrana plasmática? Desde la física, la química, la biología celular. ¿Qué características tiene esa membrana plasmática? Tiene permeabilidad selectiva, ¿qué más? Más fuerte. Bien, eléctricamente puede tener un efecto condensador de cargas, ¿qué más?
¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre las células animales y las células vegetales? La pared celular. Esa es la principal diferencia entre un animal y una planta. Más allá de otras cosas, pero en la célula es la pared celular. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre una célula animal y una célula vegetal? Que la membrana de la célula animal no tiene contención, no existe la pared celular. ¿Sí? Por lo tanto, va a entrar agua, y no se le va a oponer resistencia a la entrada de agua, porque no tiene la capacidad de desarrollar una presión hidrostática que se le oponga a la entrada de agua. ¿Se entiende? Al ser distensible, no genera presión hidrostática suficiente para oponerse a la entrada de agua. Por lo tanto, el agua tiende a ingresar a la célula, como es prácticamente despreciable la presión hidrostática que puede desarrollar porque se va extendiendo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Puede lisarse. ¿Por qué no se lisa toda célula animal en estado? Fíjense que estamos hablando de isosmolaridad, ¿eh? Esto es lo que pasa siempre. ¿Qué componente nos falta, que por allá lo nombraron, para poder explicar cómo funciona todo este sistema? La bomba sodio potasio TPasa, que ustedes conocen íntimamente, así que empiezan a nombrarme todas las funciones que tiene. Mantener la electroneutralidad. ¿Cómo? Mantener la electroneutralidad. No, justamente no. Ah, no. La bomba sodio Saca potasio tres y- no es, justamente, es electrogénica. Claro. ¿Sí? Pero sí lo que te ayuda es a que a mantener los gradientes. Porque si esto sucede así, a lo largo del tiempo, las proteínas nunca van a salir, el sodio va a tener que entrar siempre, el agua va a tender a entrar. Dos consecuencias: se pierde el gradiente de sodio y se llena de agua y se rompe la célula. La única forma de evitar eso, ¿sí?, es que en algún momento de la evolución apareció la bomba sodio potasio TPasa y la célula animal pudo seguir desarrollándose. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a mantener el volumen? ¿Sí? A pesar de esos cambios, a pesar de ese equilibrio Donan, es gracias a la acción de la bomba sodio-potasio TPasa. Porque dijimos que el sodio va a tender a entrar por un gradiente eléctrico, el agua va a ingresar junto con el sodio, va a haber una tendencia al aumento de volumen, pero en realidad eso no pasa. ¿Se entiende? Eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque la bomba sodio-potasio TPasa está constantemente funcionando. Constantemente está expulsando el sodio e ingresando el potasio. Por lo tanto, ayuda a mantener el gradiente de los dos, tanto del sodio como del potasio. ¿Sí? Y es electrogénica. O sea que es importante para la constancia iónica y el equilibrio osmótico. Y de ahí el concepto de que la membrana, si bien tiene canales pasivos de flujo de sodio, o sea que ese sodio, como hay canales, va a tender a entrar pasivamente, porque hay una gran atracción electrostática, ¿sí? Es funcionalmente impermeable. ¿Por qué decimos es funcional? Porque los canales están, puede entrar, pero no tiene efecto, porque constantemente la bomba lo está sacando. Por eso se dice que la membrana es funcionalmente impermeable al sodio. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Por qué el sí puede generar presión hidrostática? No te escuché nada. ¿Por qué el endotelio sí puede generar presión hidrostática? Porque estamos hablando de un tejido ahí, no de una membrana celular. El endotelio es un tejido. ¿Sí? Es una célula la que puede contener, gracias a las uniones celulares, la presión hidrostática. Esa es la gran diferencia. ¿Escucharon la pregunta? Entre la generación de la presión hidrostática dentro de una célula, que no puede generar presión hidrostática que se oponga, y lo que se genera en un capilar, en cualquier vaso, que es la presión hidrostática de la sangre sobre la pared de ¿qué? Del vaso, ¿sí? Pero hasta el capilar más pequeño lo que tiene es un endotelio, tejido epitelial plano, no es una célula, ¿se entiende? Nuevamente, pasamos a otro nivel de organización.
tienen que tener en cuenta el nivel de organización. ¿Tá? Si hablamos de célula, hablamos de membrana celular. Si hablamos de endotelio, estamos hablando de un tejido. Bien. Entonces, expulsa el sodio, obviamente transporta el potasio, por lo tanto va compensando la pérdida, por eso decimos que mantiene los gradientes. Y a su vez tenemos el cloro. El cloro, que es eléctricamente, ¿sí?, digamos, contrarrestado, repelido por la gran carga aniónica de esas proteínas. Es parte de esa redistribución del equilibrio Donan. Y a su vez hay más sodio afuera, por lo tanto, el sodio y el cloro son los dos que están compensándose eléctricamente para mantener la electroneutralidad del compartimiento extracelular. Y el potasio y las proteínas son los dos más importantes en el compartimento intracelular. ¿Está claro? Bien. Ahora, lo que nos importa es, todo esto es lo que pasa normalmente, ¿sí? Con unas molaridades del LEC y del LIC iguales, dijimos cercana a 300 milomoles por litro. Pero, ¿qué va a pasar si ese ambiente, ese líquido extracelular que rodea la célula, cambia su osmolaridad? Por distintos eventos fisiológicos o patológicos puede cambiar la osmolaridad, ¿sí? Ahora, el típico ejemplo es uno de los que van a ver ustedes en el laboratorio, que está en todos los libros de biología, en el campo, todos tienen el típico ejemplo. ¿Y cuál es? ¿Qué pasa con los eritrocitos cuando se exponen a distintos medios? Fíjense que acá que tenemos, mantienen su volumen, secrenan, que quiere decir que disminuyen su volumen o aumentan su volumen. Fíjense que en cualquier libro, o en un libro que está adecuadamente escrito, en realidad, ¿qué va a decir? Que están expuestos a medios isotónicos, hipotónicos o hipertónicos. No dice isosmolar, hiposmolar o hiperosmolar, porque no son sinónimos, ¿sí? Osmolaridad es un concepto químico que se aplica a cualquier solución, lo que ustedes estudiaron en química. Tonicidad es un concepto biológico, que en realidad lo que está explicando es el efecto que tiene esa solución sobre el volumen celular. Ustedes no pueden decir en química, esta solución es isotónica, porque para los químicos no quiere decir nada de eso, porque no hay una célula de por medio, ¿se entiende? Para los biólogos sí quiere decir mucho, porque quiere decir que expuesto a esa solución, el volumen de la célula no cambia, es isotónico, ¿sí? Entonces, justamente, cuando ustedes encuentren en los libros adecuadamente escritos, van a encontrar el término tonicidad. Cuando se refiere a qué? Al efecto que produce la osmolaridad efectiva de una solución sobre quién, sobre el volumen celular. ¿Y por qué hablamos de osmolaridad efectiva? Porque la osmolaridad efectiva es aquella en la que proviene de quiénes, de los solutos que no pueden atravesar la membrana. Porque si pueden atravesar la membrana, se van a equilibrar como solutos y no van a ejercer presión efectiva. ¿Entienden? Osmóticamente efectiva. Solamente aquellos solutos que no atraviesan la membrana se llaman, que tienen una osmolaridad efectiva, y son aquellos que van a poder generar hipertonicidad, por ejemplo, en el líquido extracelular. El efecto de las partículas que no atraviesan esa membrana son aquellos que le van a dar esa característica de solución, que es por una osmolaridad efectiva. Ahora, lo que nos importa a nosotros es el líquido extracelular respecto al líquido intracelular. Y definimos previamente que el sodio, ¿sí?, es funcionalmente impermeable a la membrana. Y hay en grandes cantidades en el líquido extracelular. Por eso, el sodio es el osmolito más eficaz, ¿sí?, en el líquido extracelular. ¿Se entiende el concepto? Fíjense que no es que no la atraviese la membrana, la atraviesa, pero como constantemente estamos gastando energía sacándolo, se vuelve funcionalmente impermeable. O sea que funcionalmente, justamente el osmolito más efectivo del LEC es el sodio. Por eso cambios en la natremia
me van a traer que el ambiente de la célula se vuelva, si aumentó la natremia, hipertónico, si disminuyó la natremia, hipotónico, con los consecuentes efectos sobre el volumen de cada célula. ¿Se entiende el concepto? Bien. En general, ¿qué va a pasar con los que... con otros que pueden estar por un momento, la urea o dextrosa, que a veces se ponen para aumentar el volumen circulante? ¿Qué va a pasar? Pueden atravesar la membrana en más tiempo o menos tiempo. O sea que en algún momento se van a equilibrar las concentraciones de un lado y del otro. Por eso son osmolitos, pero inefectivos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. O sea que van a terminar modificando cuando son efectivos el volumen celular. Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo hace cada célula para mantener el volumen celular en condiciones de anisotonía? ¿Qué quiere decir? De cambios en la tonicidad. O sea, dejó de ser el líquido extracelular isotónico. Puede ser hipertónico o puede ser hipotónico. ¿Me siguen hasta acá? Bien, entonces, obviamente que ¿qué vamos a hablar? De procesos. Procesos que van a tender a igualar la concentración de partículas osmóticamente activas. Fíjense que ¿cómo es la respuesta celular? Cambia la composición de su líquido intracelular. ¿Sí? Fíjense que dice, procesos que tienden a igualar la concentración de partículas osmóticamente activas. ¿Por qué? Porque es la única forma de que a través del proceso de ósmosis el agua vaya de un compartimento a otro. ¿Sí? Porque no hay bombas de agua. ¿Se entiende? O sea que la única forma de mantener el volumen es, si hay hipertonicidad afuera, yo voy a tener que llevar a mi medio intracelular a ser más hipertónico para que el agua vuelva a quedar en balance. Por eso siempre la respuesta va a ser a través de modificar la cantidad de partículas osmóticamente activas. Por eso podemos encontrar un sistema de regulación intracelular. Como sistema de regulación, que no hablamos de sistema de regulación, de control y regulación homeostáticos, porque no estamos hablando de parámetros regulados del medio interno, pero sí hablamos de mecanismos de regulación. ¿A qué nivel? Intracelular. Como todo sistema, podemos tratar de identificar todos los componentes de un sistema. ¿Cuáles eran? Estímulo, receptor, vía aferente, centro de control, vía aferente, efector, respuesta. ¿Cuáles son los que difícilmente encontremos adentro de una célula? Vía aferente es muy difícil, porque nosotros hablamos de cuando el mensaje tiene que ser llevado de una estructura que sensa a otra estructura que funciona como centro de control. Por lo tanto, si esa vía aferente no está, posiblemente ¿quién tampoco esté? El centro de control, ¿sí? Pero sí o sí va a tener que existir un mensaje entre quien sensa, tiene que haber un mensaje a quien efectúa la respuesta. Por eso sí o sí va a haber un mensaje hacia el efector, que eso quiere decir que es una vía eferente, ¿sí? Piensen que eferente quiere decir que llega al efector. ¿Se entiende el concepto? Pero, profe, el centro de control no va a estar siempre presente, porque siempre lo que dice, esto está pasando, esto está pasando. Pero a veces el sensor hace las veces el centro de control, en una célula. Es muy difícil que haya adentro otra estructura, puede haber para algunas cosas, pero es más difícil. Podemos encontrar algunas cosas, pero lo que sí vamos a tener es un set point. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir un set point? Que a partir de cierta variación, cierta proteína va a cambiar su conformación. Lo que no quiere decir que haya un centro de control, un conjunto de estructuras que contengan ese set point. Pero vamos a encontrar un set point, que sería el rango en el cual, ¿sí?, se mantiene y que cuando sobrepasa eso, se activa el mecanismo efector. Vamos a tratar de encontrarlo. Estímulo. Sabemos que el estímulo, ¿cuál va a ser? El aumento o disminución del volumen celular. Va a depender si fue a qué líquido extracelular fue expuesto. Sensores. ¿Dónde suponen ustedes que van a estar los sensores? La membrana.
En la membrana celular, justamente, estructuras propias de la membrana celular. Ahora tenemos que pensar un poquito más en sus conocimientos de biología y biología celular. ¿Cómo en el sistema en sí mismo, que es una membrana, como mosaico fluido, se hace más eficiente un sistema de transducción de una señal? ¿Ah? ¿Cómo? Puede ser parte, pero más eficiente, ¿qué quiere decir? Que todo tiene que estar más o menos cerca, pues si bien son moléculas, ¿sí? Van a ser proteínas de transmembrana, van a participar parte del citoesqueleto, pero todo eso está reunido en un lugar que hace más eficiente la traducción de la señal. ¿Cómo se llaman esos microdominios de membrana, chicos, de biología celular? Caveolas, exactamente. Van a estar en caveolas, en esos microdominios de membrana que hacen más eficiente la transducción de la señal. ¿Qué van a encontrar en esos microdominios? Parte del citoesqueleto que va a participar como sensor. Filamentos de actina e integrinas van a funcionar como sensores y van a activar como parte de la generación del mensaje que va hacia el efector tirosinquinasas citosólicas. Son tirosinquinasas del tipo SRC, porque son unas que son citosólicas, ¿sí? El SRC, del nombre de un retrovirus, que fue el que lo descubrió, se llama así. Sí. Tirosinquinasas solubles tipo SRC. ¿Qué otras estructuras participan? Estructuras de transmembrana, proteínas de transmembrana. Específicamente, receptores de factores de crecimiento. Los receptores de factores de crecimiento participan como sensores de esta señal. ¿Y qué activan al estimularse? Vías que tienen que ver con los fosfoinositoles, para activar quinasas. Y también se pueden activar directamente canales que existan en esa membrana, que fíjense que se llaman TRP, porque son canales que se abren por poquito tiempo. Y son mecanosensibles. ¿Eso qué quiere decir? Que cambios en la membrana van a activarlos. Ahora vamos a ver cada uno cómo funciona. Pero esos son los que actúan como sensores. Están en sitios específicos que son esos microdominios y pueden encontrar esos tres tipos. Acá están. O directamente canales que cuando, por ejemplo, se distiende la membrana se abren. O estructuras que pueden ser canales u otras proteínas que son activadas, ¿por qué? Por el citoesqueleto o por activación de fosfoinositoles de la membrana o por segundos mensajeros activados por otros receptores, como son en este caso los receptores de factores de crecimiento. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? El set point, dijimos. No hay una estructura que es el centro de control, pero sí tenemos que considerar que hay ese sensor se va a activar con un tipo de distensión de concentración de esa membrana, ¿sí? Que es entre el 3 y el 10%. Por encima del 10% de aumento de ese volumen, se activan esos sensores. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Y si disminuye por debajo de un 10%, seguramente también se activaron. O sea, tanto por el aumento, la distensión de la membrana por aumento del volumen, como la retracción de esa membrana por disminución del volumen, pasado un 10% de ese cambio de volumen, se activan. Fíjense que una cosa importante, ese set point puede ser modificado por segundos mensajeros. O sea que esa célula recibió otro tipo de señales que activó segundos mensajeros, puede fosforilar estas estructuras que nombramos como sensores y ese set point va a ser modificado. Sería homólogo ¿a qué? A cuando el set point del hipotálamo que regula la temperatura es reseteado o cambiado ¿por qué? Por una toxina bacteriana o por una interleuquina que hace que aumente la temperatura corporal. Es exactamente el mismo concepto, se resetea. Un mensajero resetea al sistema. Efectores. ¿Qué vamos a tener? Dijimos que siempre la respuesta involucra cambios
en los osmolitos. Por lo tanto, sí o sí van a tener que ser estructuras a través de las cuales se puedan intercambiar iones. O sea que pueden ser cotransportadores, intercambiadores o canales iónicos. ¿Sí? Y obviamente que vamos a tener una respuesta, que es el cambio de osmolaridad. La respuesta termina siendo el cambio de osmolaridad de ese líquido intracelular, que va a tener como consecuencia que el agua, depende de cómo es el cambio de osmolaridad, entre o salga de la célula, o sea, el flujo de agua a través del proceso de ósmosis. Entonces ahora vamos a ver los dos procesos que tienen que ver cuando una célula está expuesta a un medio hipertónico, cuando una célula está expuesta a un medio hipotónico. ¿Sí? En los dos casos siempre vamos a encontrar dos tipos de respuesta. Una rápida, que es en cuestión de minutos, que es la que se realiza a través de canales transportadores e intercambiadores. Y una respuesta tardía y lenta, que es cuando esas tirosiquinasas citoplasmáticas, SRC, activan otras quinasas que van a terminar modificando la transcripción génica. Por lo tanto, va a ser a más largo plazo esa respuesta. ¿Cuáles son los dos procesos regulatorios que vamos a ver? Fíjense que son siglas, todos siglas, pero si no se acuerdan de las siglas, tienen mala memoria para las siglas, ¿qué se tienen que aprender? El nombre. Listo, no tengo dudas, porque a veces las siglas están en inglés, a veces están en castellano, a veces están en francés, me cambian de lugar las letras y digo, ¿y esto qué es? Me aprendo el nombre, ¿se entienden? Procesos regulatorios. ¿Qué quieren decir esas siglas? Uno es disminución regulatoria del volumen. ¿Sí? Disminución regulatoria del volumen. Si la respuesta, el proceso es que se disminuye el volumen, ¿qué quiere decir? Que la célula estuvo expuesta ¿a qué? A un medio hipotónico. Por lo tanto, el agua tendió a ingresar, la célula aumentó su volumen, por lo tanto, ¿sí? Para no terminar en una lisis celular, porque esa membrana, dijimos, se distiende, pero no genera presión hidrostática, por lo tanto, puede terminar en lisis celular, se activan los procesos de disminución regulatoria del volumen. El caso contrario, ¿cuál es? El aumento regulatorio del volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula expuesta a un medio hipertónico, ¿qué hace? El agua tiende a salir de esa célula. Por lo tanto, se produce una disminución del volumen celular. ¿Cuál es la consecuencia? Ustedes ya lo estudiaron en biología celular. Que se active todo el mecanismo de apoptosis por concentración de los componentes del citosol. Por lo tanto, se produce un aumento regulatorio del volumen. Dijimos que los dos procesos tienen fase rápida y fase lenta. Vamos a empezar por el más largo, que es el que tiene que ver con la disminución regulatoria del volumen. Fase rápida. Ustedes ya intuitivamente lo saben, que si tenemos que disminuir el volumen, en la fase rápida, ¿qué fue lo que pasó? Si en este punto se cambió la solución que rodea la célula, ¿sí? ¿Qué pasa? Aumenta el volumen. ¿Por qué? Dijimos que el cambio por ese medio que rodea la célula, ¿de qué tipo era? Hipotónico. El agua tiende a entrar a la célula. Fíjense con la rapidez que se da ese cambio de volumen. ¿Sí? Es casi inmediato. Cambió el medio extracelular inmediatamente, porque eso es química, es fuerzas que hacen que el agua fluya siguiendo su gradiente. Por lo tanto, el gradiente del agua, su gradiente, por eso digo. Ahora, la respuesta, fíjense que llegado cierta cantidad de aumento de ese volumen, comienza ya a visualizarse la respuesta, que es la disminución regulatoria del volumen, que obviamente es más lenta. Si ustedes ven este eje, esto, fíjense que en muy poquito tiempo aumentó el volumen, ¿sí? Y ahí empieza recién el mecanismo de disminución regulatoria del volumen, que tarda aproximadamente en este tipo celular, que está puesto acá, a veces tarda más, a veces menos, alrededor de 15-25 minutos. ¿Sí? Esa respuesta.
Fíjense que no llega al valor original, ¿ven? No llega a la línea de base. ¿Ven la diferencia? Se estabiliza, pero no llega a la línea de base. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen esta fase rápida? Concepto básico que dijimos, lo que cambian son los osmolitos. Por lo tanto, fíjense que acá que tenemos que disminuir el volumen, tenemos que expulsar osmolitos. ¿Sí? ¿Qué se expulsa? Fíjense, cloro, potasio, cloro, potasio. Acá que estamos expulsando cloro con otros osmolitos orgánicos. Y eso conlleva la pérdida de agua. O sea que la respuesta, en este caso, involucra ¿qué? La expulsión o la extrusión de cloro, potasio, osmolitos orgánicos, y eso causa la consecuente pérdida de agua. Ahora tenemos que explicar cómo se llega a hacer todo eso. ¿Sí? ¿Cómo es que todos esos canales de repente se abren y expulsan todo eso? Dijimos que la actina era parte del sistema, ¿se acuerdan? En esos microdominios que teníamos actina, que se acopla y activa un montón de procesos que tienen que ver o con proteínas integrales de la membrana o con activación de otros mecanismos de transducción celular. O sea que activan las vías RAS, el complejo tiosinquinasa SRC, que es el citosólico, y la fosfolipasa C. Cada uno de ustedes irá a biología celular y molecular a repasar qué quiere decir cada una de esas cosas. O sea, se activa la fosfolipasa C, ¿dónde está la fosfolipasa C? ¿Cuál es el mensajero intracelular que produce y cuáles son los efectores? ¿Sí? Se activa una tirosinquinasa citoplasmática, ¿hacia dónde va el efecto? Repasen todos esos mecanismos de transducción y mensajeros intracelulares, porque constantemente los vamos a estar nombrando. Tanto la actina como la tirosinquinasa, que fue activada también por la actina, se sinergizan para hacer ¿qué? Activar, fíjense que son canales regulados por la actina y esas tirosinquinasas citoplasmáticas, al cambiar el volumen y que intercambian ¿qué cosa? Aniones. Eso quiere decir VAR. ¿Sí? O sea que os dicen VAR o dicen que son canales regulados por volumen gracias a la activación de la actina y de la tirosinquinasa que van a intercambiar aniones. Principalmente ¿cuál? Cloro. ¿Cuál es el anión que sale? Cloro. Después que tenemos dentro de esa familia de canales otros que se llaman la sigla BSOAC, que fíjense que habla también que son sensibles a los cambios de volumen, pero que intercambian principalmente osmolitos orgánicos. O sea que se van a activar canales que permiten perder cloro, canales que permiten perder cloro y osmolitos orgánicos, que tienen esos nombres específicos. ¿Cuáles son los osmolitos orgánicos principales? Taurina, mioinositol, si es el músculo, o inositol, si es cualquier otra célula, y el sorbitol. Y acá está modelizado, ¿ven? Cuando se estira la membrana por aumento del volumen, esos filamentos de actina se redistribuyen en esos microdominios, activan las tirosinquinasas y las tirosinquinasas abren los dos subtipos de canales. Hay otro mecanismo, ese es uno. Había dos tipos de canales, canales de cloro y canales de osmolitos orgánicos y cloro. Fíjense acá qué pasa. Acá tenemos, fíjense, aumento del volumen celular. ¿Y qué tenemos? Que ese aumento del volumen celular genera que se abran canales que dejan fluir para el líquido extracelular ATP. O sea que hay canales para que el ATP está concentrado dentro de la célula, salga de la célula. Pero va a actuar como un mensajero autócrino. ¿Por qué? Porque sobre esa misma membrana celular que tenemos receptores para ese ATP, ¿sí? Que están acoplados a una proteína G, a una fosfolipasa C, que aumenta el IP3, y eso hace que se libere el calcio del retículo endoplásmico. Por lo tanto, aumenta el calcio intracelular. Fíjense ese aumento del calcio intracelular, ¿qué hace?
El aumento hace que se abran canales de potasio dependientes de calcio. ¿Sí? O sea que acá ya tenemos cómo sale el potasio. Fíjense que también el ATP puede activar canales de cloro dependientes de ATP, pero a su vez el mismo incremento del calcio activa otras estructuras dependientes del calcio, y ese calcio que sale afuera tiene propios receptores que sinergizan todas las respuestas. O sea que el calcio es un importante mensajero intracelular para que se abran los canales de potasio. Específicamente, entonces, el ATP que se libera por esos canales actúa autoclinamente sobre los receptores para ATP, que se llaman receptores purinérgicos, porque van a ser receptores para ATP o ADP, que es otro segundo mensajero importante, que son los P2 y 2. Acoplados, dijimos, a la fosfolipasa C, aumenta el IP3, el IP3, aumenta el calcio a través de la calcio-calmodulina o a través de la activación de la proteína quinasa C, que hacen potencia los VARC, que eran esos canales de cloro, ¿sí? A su vez, ¿qué otra cosa dijimos? Esa fosfolipasa C, que es importante, que es estimulada por otros complejos, fíjense, integrina, acá están los otros de estructuras, habíamos nombrado receptores de factores de crecimiento, que como son estimulados por el cambio en la distensión, las integrinas activan a esos receptores. Ven, acá está la integrina, que hace que se active el receptor, que es un factor de crecimiento que siempre está acoplado, a una tirosinquinasa. Y a su vez acoplado, ¿a quién? A la fosfolipasa C. Todo me lleva a ¿qué? A activar fosfolipasa C, proteína quinasa C, y a activar esto que se ve acá, que es la tirosinquinasa soluble o citosólica, la SRC. Fíjense todo lo que hace esa tirosinquinasa. Fosforila los BSOA, que ya habíamos visto, canales que se llaman big channels de potasio, que son dependientes de calcio, canales de potasio y otros canales de potasio. Estos tres son tres subtipos distintos de canales de potasio. ¿Para qué? Para que el potasio salga. Y acá que tenemos este subtipo de canal, que es un canal que hace que ingrese calcio, porque el calcio iba amplificando toda la respuesta. El calcio es el que sinergiza todas estas vías. O sea que por todos lados la célula está aumentando los niveles citosólicos de calcio, porque es lo que reasegura la respuesta. Entonces, activa canales de potasio y BSOA, y que activa también estos tipos de canales que se llaman TRPV4, porque son de una familia, de canales, tienen ese nombre, yo lo lamento, tienen ese nombre. Una gran familia de canales que ya lo vamos a ver en otras situaciones, y en este caso esos canales son canales de calcio, ¿sí? ¿Ven? Permiten principalmente el ingreso de calcio. Y obviamente, ¿qué dijimos? El calcio que ingresa a través de estos canales, ¿qué hace? Permite que se abran los canales que son calcio dependientes. Cuanto más calcio hay adentro, más canales de potasio se abren, porque son canales calcio dependientes. Bien, entonces, fíjense todo lo que hace. Abre los VARC, abre los canales IK, que son los rectificadores, los canales BK que dijimos, y otros tipos de canales de cloro dependientes de calcio. Por lo tanto, a través del calcio como mensajero intracelular importante, que se asegura que se esté abriendo la mayor cantidad de canales de cloro, la mayor cantidad de canales de potasio y de canales que permiten que osmolitos orgánicos salgan de la célula. Todo eso se produce a través de estos mecanismos. Y nos falta otro mecanismo importante. Es otro mecanismo. Fíjense que acá están todos los mecanismos, todos juntos los mecanismos de transducción que ustedes estudiaron en biología molecular. Todos juntos para explicar cómo funciona. ¿Sí? ¿Cuál es la que nos falta explicar? Que la distensión de la membrana que genera cambios en la fosfolipasa 2, que activa una cascada, ¿sí?, que hace que esa fosfolipasa A2 escinda los fosfolípidos de membrana ¿en qué? En ácido araquidónico y otros fosfolípidos como los lisofosfolípidos. Fíjense, en el caso del ácido araquidónico, depende qué enzima esté presente en la célula, va a generar distintos
mensajeros secundarios internos de la célula. Dependiendo cuál es, porque va a depender del tipo celular, va a producir la apertura y cierre de algunos canales. Siempre apertura de canales de cloro, apertura de canales de potasio o mecanismos que aumenten el calcio intracelular. ¿Todo a través de qué? De la activación de la fosfolipasa A2. A través de los eicosanoides que se van a generar y van a terminar activando principalmente cuáles nos importan. Estos que dejan entrar calcio y que a su vez estos que fueron activados por calcio, pero a su vez ahora también son activados por los productos de la fosfolipasa A2. Nos queda uno, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un transportador distinto a todos los que vimos? Porque todos estos es como que se activan en cascada. ¿Se quiere una gran cascada? Sí. Canales se llaman big potasio, son canales de potasio. Tienen la B porque les pusieron el nombre big. Cada uno use la regla mnemotécnica que más le cuadre. Así que, bien. El concepto básico, lo que no pueden dejar de saber es que sale cloro, sale potasio y salen los molitos orgánicos. ¿Cuáles son los más importantes a través de lo que sale cada uno y cuáles son los mecanismos intracelulares que salgan, que se abren? ¿Sí? Bien, y nos queda un transportador, KCC. Fíjense, acá está, KCC, porque además, como ven acá, dice KCC3. ¿Qué quiere decir? Que al menos 3 hay. No importa, KCC. La cuestión es esta, que a veces uno aprende, KCC hace esto, y se lo aprendió. Y resulta que de repente dice KCC y ya da el efecto opuesto. O sea, es como que fuera contraintuitivo a lo que nosotros... Y lo que pasa es que cada subtipo, ¿sí?, va a poder ser fosforilado, cerrado, abierto. O sea que por eso es importante, si bien conocer el nombre básico, saber que hay muchos subtipos que pueden estar en distintas células y que pueden ser fosforilados para ser activados o fosforilados para ser inhibidos por distintos mensajeros y en distintas situaciones. ¿Sí? Y este es un ejemplo, lo que vamos a ver ahora. Fíjense que ¿qué tenemos? Acá que está graficado. Este sería el volumen normal de la célula. Hacia allá, ¿qué hace? Aumenta el volumen, hacia allá, disminuye el volumen. Como está en inglés, esto es A, porque es de incremento o aumento. ¿Tá? Acá que tenemos, estas son estructuras, en realidad son proteínas citoplasmáticas que son parte de esos mecanismos de transducción tan complicados que estamos viendo. Lo que nos interesa es que este mismo conjunto de transducción va a tener efectos opuestos. Por un lado, ¿sí?, sobre el KCC, que fíjense que es una canilla que cuando se abre permite la salida de cloro. Pero por otro lado tenemos los NKCC, que fíjense que ¿qué hace? Ingresa cloro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona esto en cada situación? ¿Qué tenemos? Que estos son cotransportadores, los KCC. Fíjense, cotransportan potasio y cloro. Los que nos importan son los subtipos 1 y 3. ¿En qué estado está normalmente el KCC? Esto es algo, fíjense, que es inhibido tónicamente por la activación de la quinasa dependiente de la WNK3. Sí, le renuncio todo esto. Ahora, ¿cómo lo tenemos que pensar? Que ese transportador, ¿qué quiere decir que está inhibido tónicamente? Que siempre está out. ¿Sí? Porque constantemente hay un factor proveniente de esta quinasa que lo mantiene inhibido. O sea que tiene que pasar algo para que se desinhiba o se active. ¿Cómo? Inhibiendo a quien la está inhibiendo. O sea, la inhibición de la inhibición me va a activar el mecanismo. ¿Se entiende el concepto? Muchas cosas funcionan así en la biología. O sea que cuando aumenta el volumen, se inhibe el mecanismo transductor. Por lo tanto, se desinhibe la KCC. ¿Se entiende el concepto? Ahora, fíjense que dijimos que la KCC permitía salir el cloro.
El cloro y el potasio. Y la NKCC ingresa. ¿Qué ingresa? Por eso es porque es N. Porque también ingresa sodio. Ingresa sodio, potasio y cloro. Obviamente que cuando estamos en un proceso de eliminar osmolitos, tenemos las dos caras de la misma manera. Y con el mismo mecanismo de transducción, estamos desinhibiendo uno e inhibiendo el otro. ¿Por qué? Eso quiere decir que están contrafuncionalmente acoplados. ¿Por qué? Porque esta WNK en realidad es la que va a estar activando al NKCC. Que ya vamos a ver cómo actúa cuando hay que incorporar osmolitos. Pero ese es el concepto. En este caso, la activación de un canal implica la inhibición de quien lo está inhibiendo tónicamente. Y a su vez ese mecanismo está activando a otro. Por lo tanto, al inhibirse ese, deja de estar activado y por lo tanto no ingresa ni sodio, ni cloro, ni potasio. ¿Se entiende? Se reasegura el sistema. ¿Está? Sí. Entonces la WNK activa el KCC3 y activa el otro. Exactamente. Por eso son contrafuncionalmente acoplados. Bien, ahí está. La falta de fosforilación activa el NKCC y activa el KCC. ¿Sí? No te escucho. ¿Dos qué distintas? No, son dos estructuras distintas. Si están, digamos, intercambiando distintos iones. Potasio-cloro y el otro es sodio, potasio-cloro. Y a su vez hacia lados distintos de la membrana. Sí, ahora los vamos a ver. Bien, la fase lenta. Bien. Mensajeros intracelulares, todos ellos que nosotros nombramos, sobre todo los que tienen que ver con la tirosinquinasa SRC, van a terminar activando ¿qué cosa? La transcripción génica de un factor de transcripción que ¿cómo se llama? TON-EBP, ¿sí? O sea, ton ¿de qué? De tonicidad, ¿sí? ¿Qué hacen en ese caso esos mensajeros? ¿Qué cambio en la transcripción van a hacer? Van a inhibir a ese factor, porque son los factores que estimulan la síntesis. ¿Se entienden? O sea que inhiben a este factor de transcripción, que es el que hace que aumenten todos los osmolitos orgánicos que se sintetizan en la célula. Por lo tanto, disminuye la síntesis tanto de los osmolitos como la síntesis de ¿qué? De sus transportadores. De los transportadores que hacen que ingresen algunos de esos osmolitos. Por eso dice uptake. Por lo tanto, hay canales que aseguran que salgan los osmolitos orgánicos, pero a largo plazo, ¿qué estamos haciendo? Que no se sinteticen más y que si hay transportadores en esa célula que los están metiendo, tampoco estén. Todo hace que salgan los osmolitos para que salga el agua. ¿Se entiende el concepto entonces? Básico. Cloro, potasio, osmolitos. Rápido a través de canales. ¿Quiénes son importantes? Actinas, integrinas, factores de crecimiento, todos activan fosfolipasa C, calcio, ATP. ¿Qué hacen? Activan un montón de transportadores que los sacan de la célula para que fluya hacia el líquido extracelular el agua. A largo plazo, esos mismos mensajeros intracelulares que hacen inhiben el factor de transcripción de ¿qué? De todos los osmolitos orgánicos que se sintetizan en la célula y sus transportadores de uptake. Ahora vamos al opuesto. Aumento regulatorio del volumen. Fíjense que qué pasó en este caso. ¿Sí? Está expuesta a un estrés hipertónico, por lo tanto, rápidamente, ¿qué va a pasar? Disminuye el volumen. El agua tiende a salir por ósmosis. Por lo tanto, acá se inicia ¿qué cosa? El aumento regulatorio del volumen.
Fíjense que en este caso, a simple vista, ¿qué estamos viendo? Que ese aumento regulatorio del volumen, ¿qué implica? Ingreso de cloro y potasio. Pero ¿quién aparece que antes no estaba? El sodio. ¿Sí? Acá el sodio cumple un rol importante. Entonces, ¿quiénes van a participar en la fase rápida? Como estímulo dijimos, en el otro la distensión activa integrina, activa actina. En este caso se reduce el volumen. El efecto de la concentración en la membrana de moléculas que estén cercanas a ella, como por ejemplo el contenido de F-actina o la cortactina, dinamina, todas esas son formas en que cuando empiezan a tocarse cambian de conformación y activan mecanismos de transacción. ¿Por efecto de qué? De la reducción del volumen. Fíjense que acá que tenemos complejos integrinas, factores de crecimiento, pero vía roquinasa, no SRC. ¿Qué hacen acá? La hipertonicidad dijimos que va a activar estos complejos, pero fíjense que acá, ¿qué pasa? Tenemos al RAS, que va a ser activado a través de los factores de crecimiento, y tenemos, a un poquito más de unos minutos más, la activación también de tirosinquinasas citosólicas. ¿Pero qué van a hacer? Van a fosforilar otros canales, que ¿cuáles son? Canales de potasio, NKCC, NHE y canales intercambiadores con sodio. Fíjense que acá aparece el sodio, los ENAC. Y nuevamente, ¿qué va a pasar acá? En vez de inhibir, van a estimular el factor de transcripción de los TONB. ¿Para qué? Para que se sinteticen más osmolitos orgánicos y que queden en la célula. Básicamente es prácticamente lo opuesto. A largo plazo es más fácil, a corto plazo es lo opuesto en el sentido que va a ser ingresar osmolitos. ¿Cómo lo ingresan entonces? Intercambiador sodio-protón. O sea que va a intercambiar, ese se llama NHE1, que intercambia un sodio por un protón. Por lo tanto, sí corremos otro riesgo ahí. Cambiar el pH intercelular. Intercambiador cloro-bicarbonato. Nuevamente, estamos intercambiando por efectores del pH intracelular. Eso se llaman AE2. Intercambiador sodio-calcio, NCX. ¿Ven que cada uno tiene una sigla? Si no se acuerdan las siglas, recuerden que intercambian sodio-protón, ¿sí? Cloro-bicarbonato, sodio-calcio. ¿Ah? Y canales de flujo de sodio, que son los ENAC. Son canales de flujo de sodio, que al aparecer más en la membrana, obviamente el sodio, por su propio gradiente, va a tender a entrar. Y nos falta cotransportadores ¿de qué? De sodio con osmolitos orgánicos que estén afuera de la célula. Principalmente taurina. O sea que todo se incorpora. Fíjense que acá el sodio aparece constantemente. Porque el sodio es una gran fuerza para ingresar el agua a la célula. Y acá aparece nuevamente lo que vimos recién, que en este caso, ¿cómo va a funcionar? Esta canilla que pierde va a tener que estar inhibida, que siempre está inhibida, está tónicamente inhibida. Pero tenemos que reforzar que se abra esta canilla, que permite entrar el cloro. Entonces, a través de la tirosinquinasa se activa más a esta proteína. Por lo tanto, la fosforilación activa que es un cotransportador sodio, potasio, 2 cloros. ¿Y a quién se inhibe? Más todavía que la inhibición tónica, para asegurar que no salga nada de cloro, a la... Exactamente. Potasio-cloro. Bien. En la respuesta lenta que dijimos, es exactamente lo opuesto. Estos mismos conjuntos de mensajeros, a través de la tirosinquinasa soluble o el ER, hacen que se activen los factores de transcripción para la síntesis de osmolitos, de transportadores, y a su vez aumenta, ¿qué cosa? La síntesis de enzimas que catalizan la conversión de glucosa a sorbitol. Sorbitol, que es un alcohol que no va a modificar el interior celular, pero sí va a
retener agua. Por lo tanto, esos dos procesos regulatorios, fíjense que tienen muchas cosas en común, pero tenemos que ver las cosas que tienen bien de diferente. Fíjense, cuando lo vemos comparativamente, ¿qué tenemos? Que cuando aumenta el volumen celular, ¿sí? Fíjense que el principal transductor de esa señal son las moléculas del citoesqueleto. Dijimos, actina, integrinas y algunos canales que están en la membrana. En cambio, cuando hay deshidratación celular y la célula se achica, es la concentración macrocelular la que activa los procesos. Fíjense que los dos terminan ¿en qué? En la activación de una serie de quinasas que son las que van a terminar fosforilando los distintos canales. Y acá que tenemos, para este lado, ¿sí? Esas quinasas van a terminar participando de la apertura de canales que permiten la expulsión de ¿qué? De cloro y potasio, ¿ven? Principalmente, y otros osmolitos orgánicos. En cambio, a través de esa concentración macromolecular alrededor de la membrana, se van a activar quinasas, pero ¿qué van a hacer? Que ingresen principalmente sodio, pero también cloro, y osmolitos orgánicos. ¿Sí? O sea que ahí tienen como, en forma sencilla, comparan los dos. Después tienen que llenar las flechas con toda la otra información. Pero ahí lo tienen, miren una foto, cómo son las diferencias entre los dos procesos. Lo que tienen en común es que los dos lo que hacen es modificar la carga de osmolitos, ¿sí? Para modificar el movimiento de agua y así dar una respuesta al cambio de volumen. Ahora, hay células que viven constantemente en medios que son hipertónicos para el normal de las células. ¿Y un ejemplo cuál es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tiene la dibujar? Nefronas, ¿sí? Las nefronas, dos tipos de nefronas, ¿cuáles son? Corticales y justamedulares. Las justamedulares, las células que parte de esas nefronas justamedulares, ¿hasta qué hipertonicidad, qué valor de hipertonicidad, o sea, de osmolaridad, que aumenta, tienen que soportar, dependiendo del estado hídrico del organismo? Ese gradiente córtico-medular, ¿a dónde llega? En lo más profundo de la médula. A ver, histología, ¿tiene que ver? Histología, la nefrona. Hay un gradiente córtico-medular, si no, no funciona. No funciona. ¿Cómo aprendieron cómo funciona el riñón? Si no tenemos el concepto de gradiente córtico-medular. Es difícil reabsorber agua cuando estamos deshidratados si no sabemos que es un gradiente córtico-medular. ¿Se acuerdan hasta cuánto llega? 1200. 1200, o sea, de 300, que es lo normal, hay células que tienen que convivir con 1200 miliosmoles. ¿Sí? O sea que son células que le vamos a, entre comillas, decir que están adaptadas, ¿sí? A soportar eso. ¿Cómo lo hacen? Fíjense, obviamente que ajustan el contenido de solutos y a través de ellos del agua, principalmente a través de ¿quiénes? De los osmolitos orgánicos, ¿sí? O sea que lo que hacen, dependiendo del cambio, siempre va a ser hipertónico, porque siempre un gradiente córtico-medular. Dependiendo a cuánto llegue, dependiendo de la dilución, dependiendo de la necesidad del organismo, en algunos casos puede llegar a 1200. ¿Cómo soporta eso para mantener su volumen celular? Porque así va a poder mantener la función. Solo a través de ¿qué? De la síntesis de osmolitos orgánicos. O sea que cuando el efecto es crónico, ¿se entiende el concepto? El medio a través del cual se cambia los osmolitos son los osmolitos orgánicos. A través de ellos, cuando hay adaptaciones de esas células que pueden vivir en ambientes anisotónicos. Y a su vez, otra cosa importante es la importancia fisiológica que tiene estos cambios en el volumen, que ustedes lo deben haber visto en biología celular, porque la célula tiene un montón de cosas que hace, ¿sí? Muchas de esas cosas que hace la célula se basan en cambios de volumen.
Dos, uno lo han estudiado seguramente en embriología. Porque cuando se está desarrollando el embrión, ¿qué está pasando con las células? Por ejemplo, las células del ectodermo migran. ¿Cómo migran? Siempre se tienen que preguntar. Migran. Estamos viendo acá. ¿Qué pasa? Y migran. La fisiología que trata de responder. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo migran? ¿Tá? ¿Cómo migra una célula? O ¿cómo migra cualquier otra célula, un leucocito que atraviesa el endotelio para ir al tejido? También migra. ¿Sí? ¿Cómo migran las células? A través de participación de mecanismos parecidos, modificando, fíjense, movimiento celular. ¿Qué tienen acá? Acá se extendió un podio, pseudópodo, pongan el nombre que quieran, ¿sí? Entonces, acá tiene que disminuir el volumen y acá tiene que aumentar el volumen. Constantemente, disminuyendo el volumen, aumentando el volumen. Avanza hacia allá, donde estuvo aumentando antes tiene que disminuir, donde está disminuyendo tiene que aumentar. Las mismas estructuras que vimos recién, chicos. No tiene otras, sino cada célula sería enorme para cada cosa. Se utilizan los mismos canales, las mismas vías, estimuladas por otros estímulos. En este caso serán factores de crecimiento, que hacen que migren, gradientes químicos que hacen que migren, pero el mecanismo de la migración se basa en cambios del volumen celular. ¿El cómo lo hace? Fíjense que acá que tenemos acuaporina porque entra agua, porque esta es la zona que tiene que aumentar el volumen porque va hacia allá. Y mientras tanto estamos disminuyendo el volumen acá, ¿sí? Y se está aumentando acá, o sea, constantemente estamos haciendo intercambios de volumen de la célula, extrayendo y, o intruyendo iones. Y otro mecanismo básico que ustedes vieron en biología celular, ¿cuál es? La secreción de mensajeros, ¿sí? Fíjense acá que tenemos, no todos, pero en muchos casos, el aumento del volumen celular, ¿qué vimos que aumenta? Todos llevan a aumentar, ¿qué? Calcio. Si esa célula tiene capacidad secretoria, ese aumento del volumen es una señal, ¿para qué? Para la secreción. ¿Y en otras para qué? Para la contracción. En ese caso también, esa parte de esa contracción también es parte de ¿qué? Del movimiento celular, ¿sí? O sea que siempre hay cambios en el volumen, o que van a permitir secretar, o van a permitir el movimiento celular. Otro que dijimos antes, apoptosis. Acelerar procesos apoptóticos. O sea que son todos los mismos, donde que a través de el aumento o disminución del volumen celular, a través de los mismos canales mensajeros secundarios que vimos, se realizan funciones biológicas. ¿Pero se entiende la diferencia? No está respondiendo a cambios del ambiente, ¿sí? Está participando de otras funciones biológicas. ¿Y la importancia clínica? ¿Cuál es la importancia clínica de conocer esto? ¿Qué? Vieron que había un proceso rápido y un proceso lento. Dijimos, en 20 minutos, ¿sí? Cambió la tonicidad, hay una respuesta, ¿sí? Aumenta el volumen, disminuye el volumen, por ejemplo. Ahora, si ustedes reciben un paciente donde la tonicidad de su leg ha cambiado mucho, tienen que considerar que las células de su organismo, ¿sí? Han cambiado su volumen en función de ese cambio de tonicidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la peor cosa que pueden hacer? Decir, tiene una hipernatremia. Le pongamos un gran volumen, así diluimos. ¿Y qué le hicimos a la célula? Le dimos dos mensajes distintos al mismo tiempo, ¿se entiende? La célula está adaptada con su volumen a una hipernatremia. Ahora, lo volvimos a la osmolaridad normal y la célula nuevamente activa los mecanismos para
restablecer el volumen, ¿sí? O sea que, fíjense, acá que tenemos isotónico. Si cambiamos hipernatremia, vamos a dar esto, hipernatremia, o sea que pasamos a un ambiente hipertónico. ¿Qué pasó? Disminuyó, pero mientras sea hipertónico el ambiente, se da la respuesta de aumento, ¿sí?, del volumen, regulatorio del volumen. Constantemente esa célula que está haciendo, generando osmolitos orgánicos, metiendo sodio, cloro, potasio. Ahora, si repentinamente le cambiamos nuevamente y lo volvemos a los 300 miliosmoles por litro, ¿cuál va a ser la respuesta de la célula? Es anisotónico para ese momento de la célula que concentró un montón de iones, ¿sí? Por lo tanto, va a aumentar rápidamente su volumen y va a tener que empezar a activar mecanismos de reducción del volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre en la clínica, sobre todo para cuidar a las neuronas, que son muy sensibles a estos cambios, cualquier mecanismo terapéutico que tenga que ver con restablecer la osmolaridad del medio interno tiene que hacerse de forma lenta. Si no, mataron al paciente, le generaron edema cerebral o isquemia, ¿se entiende? Importante concepto clínico. Bien, ¿qué hora es, chicos? ¿Casi las 2? Bueno, menos 10. Tenemos 10 minutos para el pH. No, seguro la clase que viene con el pH, pero introducimos al tema, ¿sí? Dijimos, otro parámetro importante, pH. pH intracelular. Todos conocen, yo se los digo así porque es como para alertarlos. Asumimos que todos conocen lo que son los sistemas amortiguadores, lo que significa pH, lo que es poder amortiguador, todo lo relacionado a pH, visto en química, en biología y en bioquímica. O sea que si no se acuerdan, van y lo repasan. Algunos conceptos los vamos a enganchar ahora. Primero, ¿qué valor tiene el pH intracelular? Es un poquito más ácido que el pH del líquido extracelular. El rango es de 7 a 7,2. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que explicar? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo que el pH intracelular es más ácido que el extracelular? Y encima, que esto no vamos a entrar en detalle, pero sí lo tienen que saber por biología celular, que es que a su vez cada componente subcelular tiene un pH distinto. ¿Sí? Porque dependiendo qué procesos se estén dando en esos orgánulos, va a ser el pH intracelular, pero fíjense que podemos de 6,7, 6, 5,5, o sea que a su vez cada orgánulo, sobre todo los que están limitados, ¿sí?, como los gránulos de secreción o los lisosomas, tienen pH distintos del citosol. Nosotros nos vamos a encargar solamente del citosol, ¿sí? O sea que este que llamamos pH intracelular 7 a 7,2. ¿Cuál es el origen de esa carga ácida? Todos ustedes lo saben, de bioquímica. El metabolismo celular, ¿sí? Obviamente que a partir de las vías metabólicas, por ejemplo, metabolismo de la glucosa, ¿qué estamos obteniendo? Dióxido de carbono, ¿sí?, que es un ácido volátil, que ustedes ya conocen ese concepto de química. Y si no tenemos suficiente oxígeno y pasamos a un metabolismo anaerobio, ¿qué metabolito tenemos del metabolismo de la glucosa? Ácido láctico, ¿sí? O sea que la misma palabra se lo está diciendo. Otro ácido, ¿es volátil? No, es un ácido fijo, ¿sí? Entonces, nos queda claro que el metabolismo celular es la fuente de esa carga ácida, ya sea de ácidos volátiles o de ácidos fijos. Ácidos volátiles fácilmente, el ácido carbónico, que se genera a partir del dióxido de carbono más el agua, y los ácidos fijos, principalmente ¿cuáles? Ácido láctico, muy generado por vías anaeróbicas,
ácido pirúvico y ácido fosfórico. O sea que todos esos ácidos, en este caso fijos, ¿sí?, son portadores o hacen a esa carga ácida. También tenemos que después sumarle otros, de los otros metabolitos, que tienen que ver con, por ejemplo, el hidroxibutirato o el acetoacetato. Son todos ácidos, ¿sí? Esa es la carga ácida no volátil. Ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Encima, ¿qué tenemos acá? Toda célula, ustedes ya lo saben de biología celular, deberían saberlo, pero nunca, porque terminen de construir el concepto acá, que toda membrana, ¿qué tiene? Una diferencia del lado interno y del lado externo, ¿sí? Un potencial de membrana, ¿sí? Y ese potencial de membrana va a determinar si un ion entra o sale también, ¿sí? Fíjense qué pasa, esto lo vamos a terminar de ver bien la clase que viene, pero fíjense qué pasa con los protones que pueden estar en el LEC. Tienden a entrar por esa diferencia eléctrica. Y fíjense qué pasa con el bicarbonato. Tiende a salir. O sea que encima somos incorporadores de protones. Los producimos adentro y tenemos la tendencia, por cuestiones electrostáticas, de incorporarlos. Por lo tanto, fíjense, a ese pH y a ese valor de potencial de membrana, el protón tiende a entrar. O sea que sobrecargamos más todavía la carga ácida. Por lo tanto, la concentración de esos protones intracelulares va a ser producto de muchas cosas, ¿sí? Por un lado, que teníamos esa tendencia a entrar de los protones. Lo otro, la tendencia a salir del bicarbonato. La otra tendencia a entrar de ácidos débiles. El metabolismo, pero a su vez se contrabalancea ¿con qué? Con mecanismos que están siempre funcionando, que tienden a sacar a los protones. O sea, mecanismos extrusores de protones. O sea que hay un balance ahí. Se genera un balance entre los componentes ácidos y los componentes básicos que hacen al pH de la célula. ¿A qué va a ser entonces directa e inversamente proporcional eso? Es inversamente proporcional al poder amortiguador. O sea que dependiendo de cómo estén funcionando los sistemas amortiguadores intracelulares, va a ser ese poder amortiguador total. Eso es inversamente proporcional ¿a qué? A la cantidad de protones. ¿Y a qué va a ser directamente proporcional? A la diferencia de actividad de que de los mecanismos que cargan ácido de los que sacan ácidos. O sea que ahí tenemos tres cosas que tenemos que ver para entender la homeostasis del pH intracelular. Cómo funcionan los amortiguadores intracelulares, cómo funcionan los extrusores de ácidos y cómo funcionan los intrusores de ácidos. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, vayan porque empiezan clase a las 2. Seguimos la clase que viene. Nunca sé. Creo que sí. Sí, porque le pusieron una a todas las de planta baja. 217 es la grande de arriba de edificio viejo. Las que están con